En este video vamos a ver la función cuadrática, la gráfica más que nada de la función cuadrática, también su fórmula y los elementos que debemos calcular y conocer para poder efectuar esa gráfica. La función cuadrática tiene esta ecuación, y igual a por x cuadrado más b por x más c. El a, el que acompaña a la x cuadrada, es el término cuadrático, el b es el término lineal y el c es el término independiente. Y por supuesto el a tiene que ser distinto de 0 porque si no, no tendríamos función cuadrática, ¿no? Tendríamos una lineal, como en el video de función lineal. Así que esta es la ecuación de la función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática va a ser una parábola, o sea, vamos a tener este tipo de gráficas. La función cuadrática podría arrojarme una gráfica como la siguiente. Por ejemplo, así. Esto es una parábola. ¿Sí? También podría ser que la gráfica sea como la siguiente. Voy a graficar otra. Supongamos que tengo una parábola así. ¿De qué va a depender esto? Bueno, esto es la concavidad de la cuadrática de la parábola y va a depender de si el valor de a es positivo o si el valor de a es negativo. Cuando la sea positivo, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, se dice. Cuando la sea negativo, cóncava hacia abajo. Bueno, ¿qué elementos tiene la parábola que debemos conocer a la hora de graficarla? Este punto que está acá es el vértice. El vértice va a ser el valor mínimo de la parábola o el valor máximo de la parábola, ¿sí? Dependiendo de la forma que tenga, si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. El vértice está conformado por un punto, ¿no? Es un par ordenado. Vamos a llamar xb a la componente x, esa sería xb. Y el ib será la componente y de ese punto, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, si continuamos un poquito, acá me queda ib. ¿Sí? Es un punto, un par ordenado, xb, ib. La componente xb la podemos calcular haciendo la fórmula menos b sobre 2 por a. Y la componente y del vértice la podemos calcular haciendo f en x del vértice. Es decir, ahora vamos a ver cómo hacerlo con un ejemplo, pero estos valores b, a, los sacamos de esta ecuación. Entonces conseguimos un número acá. Y luego, ¿qué me hice? Para conseguir el y del vértice, lo que hago es tomar ese número y sustituirlo en la x de la función. Ahora con un ejemplo probablemente quede más claro. Entonces así se consigue el vértice. Luego, otro elemento de la parábola que podemos calcular son las raíces. Las raíces son el corte de la función con el eje x. Son estos puntos que están acá. Llamamos x1 y x2. Se suele conseguir con una fórmula que se llama Bhaskara. Entonces, x1 y 2 es la fórmula es la siguiente: menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo dividido 2 por a. Repito, los valores a, b y c los sacamos de la función original que tengamos. El más menos en un momento se bifurca y nos puede arrojar dos soluciones. ¿Sí? Digo nos puede arrojar dos soluciones porque puede pasar que una parábola tenga esta forma. Supongamos que tengo una parábola con este formato, con un vértice que está acá, cóncavo hacia arriba, y entonces no voy a tener raíces. Entonces Bhaskara puede que no me dé soluciones. Puede entonces que una función cuadrática no tenga raíces. O puede pasar que tenga una única raíz, porque si el vértice coincide justamente con la raíz única, si el vértice está sobre el eje x, entonces voy a tener una única raíz.
Eso dependerá del resultado que me dé adentro de la raíz. Ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Entonces tengo vértice, raíces y el corte con el eje Y. Fíjense, por ejemplo acá, este valor es el corte con Y. Recuerden que para hacer el corte con el eje Y, siempre tengo que darle valor 0 a la X. ¿Sí? Vamos a anotarlo por acá. Vamos a anotarlo. Corte con Y. Siempre le doy valor a la X igual a 0. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy a la X valor 0, esto me queda A por 0 al cuadrado, se me va. B por 0 también se me va. O sea que me quedaría que el punto siempre va a ser 0 en la X y el valor de C en Y. O sea, este número que está acá, así como la función lineal era la ordenada al origen, acá también me representa el corte con el eje Y. Bien, estos son los elementos que necesitamos para poder graficar una función cuadrática. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo lo llevamos a cabo, cómo calculamos cada uno de ellos. Bueno, acá entonces tenemos un ejemplo. Nos pide graficar esta función cuadrática y igual a 2x cuadrado menos 8x más 6. Entonces, primero vamos a calcular el vértice. Sabemos que acá tenemos las fórmulas, recuerden, x del vértice es menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Entonces, el x del vértice va a ser menos b sobre 2 por a. Lo que por ahí podemos hacer al principio, cuando recién estamos comenzando a hacer estas gráficas, es escribir quién es a, quién es b, quién es c. En este caso, a es 2, es el coeficiente cuadrático, b es menos 8 y el c es 6. Entonces el x del vértice es menos b, pero b menos 8, ojo con el signo acá, es menos 8, menos b sobre 2 por a. A es 2. Fíjense que lo único que hice acá fue tomar esta pequeña ecuación y reemplazar b y a. ¿Sí? Menos b sobre 2 por a. Bueno, ¿esto qué me da? Menos con menos, acá tenemos más 8. 2 por 2, 4. 8 dividido 4 es 2. Así que el x del vértice es 2. Dijimos que el y del vértice se conseguía haciendo f en x del vértice, que en este caso es 2. O sea que lo que hay que hacer es tomar una función que tenemos y reemplazar a la x por 2, justamente. Así que me va a quedar 2 por 2 al cuadrado menos 8 por 2. El paréntesis no es necesario, pero lo escribo para que se note lo que estamos haciendo, ¿no? Este 2 es el x del vértice y lo estamos reemplazando en la x. Esto es 4 por 2, 8. 8 por 2 es 16. Y acá tenemos 6, ¿no? Y esto que me da menos 2, ¿no? 8 y 6, 14, menos 16 me da menos 2. Listo, conseguimos el vértice. Entonces nuestro vértice tiene coordenadas 2 en la x, menos 2 en la y. Ya lo podemos ir ubicando, ¿sí? 2. Es un punto, un par ordenado, donde la x vale 2 y la y vale menos 2. O sea que la y está en menos 2 acá, a la altura, ¿no? De menos 2. Ahí tenemos nuestro vértice. Esta parábola será cóncava hacia arriba, es decir, vendrá así, o será cóncava hacia abajo. Eso dependía del valor de a. Acuérdense, acá lo habíamos puesto, ¿sí? Si el a es positivo, tiene esta forma. Si el a es negativo, cóncava hacia abajo. En este caso, fíjense que el valor de a es 2, positivo, por lo tanto tendrá esta forma, ¿sí? Con el vértice acá vamos a tener determinadas raíces. Ahora vamos a ver cómo las calculamos. O sea que ya sé que mi parábola va a tener esta forma. Una cosa que no he mencionado es que este valor, el 2, es el eje de simetría. Fíjense que la parábola es simétrica respecto a este punto, a esta recta, ¿no? Y esto está muy bueno también para darnos cuenta si lo que estamos haciendo va por buen camino. Si a mí me queda una raíz acá y la otra raíz acá, ¿sí? Algo hice mal, porque no hay simetría. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si me queda una raíz acá, tampoco hay simetría. Tiene que ser, por ejemplo, así la raíz. Simétricas. ¿Está bien? Y además, esto nos permite conseguir algunos otros puntos. Fíjense, ¿cuál es el corte con y en esta función? Corte con y. Recordemos que dijimos que corte con y era el valor de c, ¿no? Y c es 6. Por lo tanto, el corte con y va a ser el punto 0, 6. 0 en x, 6 en y. Vamos a tener corte con y acá, en 6.
ahí la gráfica corta al eje Y. Y fíjense esto también, que nos va a permitir, a veces cuando no tenemos raíces, conseguir otro valor adicional. Fíjense que tenemos 2 unidades desde el punto hasta el eje de simetría, por lo tanto hay 2 unidades, ¿sí? Digamos, a ver, acá me perdí. 2 unidades hasta el eje de simetría, por lo tanto 2 unidades, pues vamos a tener otro punto. ¿Se entiende esto? Si hay 2 unidades acá, acá tiene que haber 2 unidades también. Ya con esto nos da un indicio, ¿no?, de cómo es la gráfica. Pero vamos a conseguir las raíces. Este último que acabo de mencionar recién sirve mucho, por ejemplo, si el vértice estaría acá arriba, no hay raíces, ¿no? Podemos después hacer algún ejemplo donde no haya raíces. Y no me queda otra que arreglarme con el vértice y este punto y su simétrico, porque, digamos, no hay otro punto notable. Son puntos que puedo conseguir dando algún valor después. Bueno, las raíces dijimos que lo hacíamos con Bhaskara. Entonces dice que x1, x2, fórmula resolvente, la voy a poner acá cerca, si no la escribo de nuevo. Fíjense, es esta que habíamos escrito hoy. Entonces dice menos b, pero b valía menos 8. Guarda con los signos acá. Esto es menos b. ¿Sí? Más menos raíz de b al cuadrado, o sea, menos 8 cuadrado, menos 4 por a vale en este caso 2, por c, que es 6, sobre 2 por a, y a vale 2. Bien, y ahí entonces ven lo que hicimos acá, ¿no? Tomamos valores de b, de a y de c y los fuimos sustituyendo en la fórmula resolvente o de Bhaskara. Bueno, y vamos a efectuar los cálculos. A ver, menos con menos, acá me queda más 8, más menos la raíz de. Bien, acá me queda 8 cuadrado, tenemos 64. Menos, fíjense esto también, ¿no? La base es negativa, el exponente es par, el resultado es positivo. ¿Sí? Acá tenemos 4 por 2, 8 por 6, tenemos 48. Todo esto sobre 4 en este caso. Bien, sigamos resolviendo. Entonces, todavía mantenemos x1,2 acá. ¿Sí? Bueno, x1,2 me da 8 más menos raíz de 16 sobre 4. ¿Sí? 74 menos 48 es 16. Acá es donde si esto fuese negativo, no hay raíces. Y si esto fuese 0, hay una única raíz. ¿Sí? En este caso es 16 y la raíz de 16 es 4. Así que esto me quedó 8 más menos 4 sobre 4. ¿Sí? Y fíjense que ahí es donde este más menos me arroja dos resultados posibles. Entonces para x1 va a ser 8 más 4 sobre 4 y x2 será 8 menos 4 sobre 4. Es indistinto cuál tomamos primero, si ponemos más o menos, da igual, son las dos raíces que tenemos, ¿sí? 8 más 4 es 12 y 12 dividido 4 es 3. ¿Sí? Si quieren, lo escribo, es un paso extra, ¿sí? Acá sería 12 cuartos, que es 3. Y en este caso 8 menos 4 es 4 y 4 dividido 4 me da 1. Por lo tanto, mis raíces son 3 y 1. Son las raíces, dijimos, el corte con el eje X, por lo tanto van a ser 1 y 3. Ahí tengo mis raíces. ¿Sí? Con todos estos elementos, ahí dejo enfocado las raíces que acabamos de calcular. Con todos estos elementos podemos graficar la función cuadrática. Es una parábola. ¿Sí? Estas son sus ramas. Fíjense que acá no termina en punta, sino que tiene su forma redondeada. ¿Sí? Y tiene su simetría. Fíjense que cada punto que está a derecha del eje de simetría está a la misma distancia. Hay un encuentro con un punto a la izquierda. ¿Sí? Bueno, esta es la forma en que se grafica una función cuadrática. Estos son los elementos que necesito calcular para graficarlo. Espero que haya quedado claro. Seguramente hagamos algún ejemplo más de cómo graficar una función cuadrática, pero bueno, estos son los elementos, digamos, principales que tiene esta función.